están? Espero que estén muy bien en el país que nos estén mirando hoy en día. Así que les decimos buenos días o buenas tardes. Y en este día tenemos dos invitadas especiales, muy especiales. Ellas mismas se van a presentar, yo creo que a una de ellas ya la conocen, pero me gustaría que se presenten y les van a contar de qué vamos a hablar. Y vamos a empezar como siempre. Ustedes saben que nosotros, más que entrevistas, hacemos una charla, un debate de temas que la sociedad necesita saber y estar al día y enterarse de lo que pasa del otro lado del mundo. Así que le vamos a dar el tiempo a Jimena, que es nuestra nueva entrevistada, a Duris, y ella nos va a decir dónde se encuentra. Bueno, buenos días o buenas tardes. Gracias, Analía, por invitarme. Yo soy de Argentina, vivo en Buenos Aires y soy mamá de Ángeles Rawson. Ángeles tenía 16 años cuando fue asesinada en el 2013 en un intento de abuso sexual por el portero del edificio en donde vivíamos. Fue un caso de muchísima violencia, que también incurrió en muchísima violencia mediática, porque por errores y algunos percances judiciales que fueron mal realizados, quedamos sospechados en una primera instancia en la familia, el entorno familiar, por lo que los medios nos atacaron salvajemente. Eso disparó también toda una movida familiar que tuvimos que escapar. Así que bueno, además de la terrible muerte de mi hija en manos de alguien que nunca pensamos jamás, porque había sido 11 años el portero del edificio, una persona de confianza, que jamás se nos ocurrió que podíamos estar en peligro, ni nosotros ni ninguno de los otros vecinos del edificio. Y realmente fue algo muy, muy sorpresivo. Bueno, luego de 2 años obtuvimos justicia, pero entiendo que obtuvimos justicia también porque fue un caso mediático. Eso acá en la Argentina sucede mucho. O sea que cuanto más mediático es el caso, más chances hay primero que tenga el acceso a la justicia que corresponde, y que tenga la condena que corresponde, cosa que no debería suceder, porque todos tendríamos que tener garantizado el acceso a la justicia, sea o no mediático, el caso en el hecho delictivo que nos toque vivir, ¿no? Por ello fue que a raíz de la muerte de todo lo que sucedió en el caso de mi hija, a nivel judicial, después hablo de lo que es la parte emocional, que, bueno, que es tremenda, ¿no? Es un duelo perpetuo, que no tiene vigencia, que no acaba, que recrudece con el tiempo. Pero en lo judicial, cuando estábamos terminando, que finalmente fue perpetua, ahí decidimos, o yo decidí que todo lo que yo había vivido no lo tenía que vivir otra persona. Entonces me junté con otras víctimas de otros delitos, organizamos una marcha, una convocatoria que se llamó Para que no te pase, y justamente encabezada por víctimas de otros delitos que también habían sido mediáticos, y bueno, juntamos muchísima gente que vino a la Plaza del Congreso, que es donde es icónica en la Argentina, en Buenos Aires, y a partir de esa convocatoria se pudo lograr
la sanción de la ley de víctimas, que protege o que garantiza ciertos derechos que deberían, o sea, ser de sentido común, pero bueno, el derecho al buen trato, el derecho a acceder al expediente, el derecho a ser informado en todo el proceso hasta el fin de ejecución de la pena, o sea, hasta que sale el condenado, el derecho a ser oído en el debate oral, el derecho a que se le puedan devolver las cosas, porque esto, por ejemplo, a mí me secuestraron el auto el día que fuimos a declarar a la fiscalía, al día siguiente que habíamos enterrado a mi hija, a mí me secuestran el auto y tardaron casi un año en devolvérmelo, con lo cual me quedé sin trabajo, o sea que fue un perjuicio en todos los sentidos. Bueno, eso por ejemplo ya no sucede más. Y aparte la palabra víctima, que antes éramos como convidados de piedra, digamos, en lo que es el escenario judicial, empezó a tener como mucha más repercusión. Ahora ya a las víctimas se nos escucha, a las víctimas los reclamos, podemos tener acceso a los diputados, a las comisiones parlamentarias. La realidad es que hemos avanzado en ese aspecto, nos falta muchísimo, porque es una cultura que ha cambiado nada en 2 años, pero realmente hemos hecho muchos avances en ese aspecto. Y bueno, y conocí a Colomba, ella a través de Alberto Levos, que es uno de mis compañeros del Observatorio de Víctimas, que surge a partir de la Ley de Víctimas, que somos un grupo de familiares. Alberto la conoce a Colomba por la comisión, ¿verdad, Colomba? La Por la comisión de víctimas. Y bueno, tuve la muy agradable experiencia de recibirlos en un viaje que hicieron ella junto con otros familiares aquí a Buenos Aires. Y realmente me quedé prendada no solamente de su persona y de lo agradable y lo valiosa que es, sino además por la causa por la que ella lucha, que realmente es algo tan terrible, tan espantoso y tan invisibilizado, que es el abuso sexual de niñas y adolescentes. Así que, bueno, eso es un poquito el resumen de mi presentación. Gracias, Jimé. Bueno, ahora le damos tiempo a nuestra querida Colomba. Bueno, gracias Analía por recibirnos a las dos. Bueno, yo soy la presidenta de la Fundación de los Pañuelos Amarillos, que lucha contra el abuso sexual y las causas de violencia de género y la violencia institucional de la mujer, porque todas las mamás que atraviesan por el proceso judicial es un padecimiento tremendo, desde ir a tribunales y de lograr juntar la fuerza para ir al día siguiente, y el que sigue, y termina el año, y el año siguiente hay que volver a ir, y hay que volver a tener esa fuerza de armarse. Y con Jimena, que eso que te decía Jimena, de que ella tuvo que hacer una marcha para que se sancione la ley de víctimas, es algo que no se puede creer, pero cuando una mamá va a tribunales, muchas veces no la atienden, y puede haber ido 10 veces y no la atienden. Entonces, necesita de personas como Jimena para que se abran, aunque sea un poquito, las puertas, porque ella es una referente argentina. Yo, cuando hablábamos con Analía hace un rato, decíamos, las dos nos acordábamos, yo me acuerdo que estaba sentada en el sillón y el caso de Ángeles lo seguía. Primero, ha sido un caso que ha sido impactante en todo el país, porque comienza con que una niña había desaparecido, y era una niña que de una clase social media alta, sí, de la Argentina, de familias conocidas en la Argentina. Entonces era como, es imposible, ¿qué ha pasado? Toda esa cuestión que
ese primer día, que creo que todo el país estaba en vilo, porque cómo podía ser que haya desaparecido una niña que venía de la escuela, que volvía a su casa y que había llegado a su casa, y creo que esa era, todo el país lo sintió así, Ángeles, ¿no? Eso cómo, qué ha pasado, qué hay detrás de eso, quién ha sido, era... Ujú. Analía también se acordaba, o sea, ese día es como algo que creo que no se borra en la memoria de nadie. Y después seguirlo al caso, seguirlo todos los días, porque era impactante el caso. No podían, es como que no, siempre los crímenes así tan terribles, con tanto ensañamiento, incluso para la familia de ustedes, se daba en esas situaciones de extrema vulnerabilidad, en donde la familia no tenía ningún mecanismo de defensa. Entonces esto era como algo que sí, ha sido impactante en todo el país. Y seguirlo al caso y verlo al imputado, como decíamos con Analía, con esa cara de nada, porque él tenía cara de nada, Mutable. y aparte alguien que vos jamás te imaginas, que es lo que coincide, digamos, con los casos de abuso, Sí. porque es una persona que jamás hubieras sospechado que tenías que cuidar. Jamás hubieras pensado, una persona con la que prácticamente has vivido tanto tiempo, porque son 11 años, donde esa persona ha sido amable, correcta, nadie se son 11 años, trabajo, de su labor. Sí. Son 11 años que particularmente pienso que tenía este pensamiento. Creo que son 11 años de tener una persona que desde ya obviamente es un perverso. Una cosa que comentábamos hoy, Jimena, también con Colomba, bueno, yo soy también víctima de abuso sexual infantil. Y me he dedicado mucho tiempo también, y casi desde que lo sé y demás, a poder ayudar en estas causas y poder abrir un poco los ojos a las madres, a los niños, para que puedan, porque no hay un perfil exacto de estos depredadores sexuales infantiles, ¿no? No hay algo una característica X que vos digas, bueno, esta persona puede ser. Pero nosotros, los que hemos sido abusados, sí tenemos como un sexto sentido. Hay una cosa que nos avisa o nos alerta de alguna manera en algún aspecto, pero no es seguro tampoco. Y pensaba en el perfil de este hombre un poco, el cómo la niña se estaba yendo, ¿entendés? La edad de esa niña se estaba yendo. Y necesitaba llevar a cabo su pensamiento, que seguramente lo tenía desde hace mucho tiempo. Por eso creo que cometió el acto que cometió, por eso creo que, porque es un perverso, realmente es un perverso y un culpable de lo que hizo, obviamente. En realidad su intención primera fue abusar de ella. Claro, por eso te digo. Pasa que ella no se deja. Bueno. Ella no se deja, se defiende de tal forma. Se defendió, sí. Que no pudo. No. Y ahí es donde él la mata. Sí. O sea que en realidad es un caso de abuso, de intento de abuso. Sí. Que inclusive en la causa es un homicidio criminis causa, porque el primer delito es el abuso, el intento de abuso, y la muerte para tapar el intento de abuso. Sí, hay algunas cosas de las que ustedes estaban hablando. Vos nos contabas que ustedes fueron muy atacados, y ustedes no solo por la prensa, también por parte de la sociedad, por la parte judicial, sospechados como primeros sospechosos, ¿no? Y yo les contaba hoy un poquito fuera del programa a las chicas, del famoso pacto ético que en España se está pidiendo que sea una ley hoy. Fue a través de una mamá, también una madre del dolor, donde su hijo es Gabriel, es el caso de Gabriel Cruz, en España. Es un nene que en ese momento estaba en la casa de su padre con su madrastra, y es la madrastra la que lo asesina al nene, de 8 años, ¿no? Y en la búsqueda el nene desaparece, lo mata el primer día ella, lo asfixia. Entonces
se buscó 12 días seguidos, un caso muy, muy reconocido en España, y la misma asesina acompañaba al padre, porque era la pareja en la búsqueda, todo el tiempo, y era la más afligida, es más, parecía más afligida que la madre aún, ¿no? Hasta que la misma policía empieza a darse cuenta que en su personalidad, en algo había algo extraño, que como que exageraba, como no, y empiezan a sospechar de ella hasta que el día 12 la, la capturan con el cuerpo del nene en el auto, porque claro, dijo, acá se me está cerrando los caminos, ella no era tonta, se estaba dando cuenta, y quiso ir a tirar el cuerpo a otro lado. Y la agarraron justo, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Empieza el juicio, empieza todo, porque en otros países, tanto de Estados Unidos como en otros lugares, empieza todo mucho más rápido, ¿no? Para poder empezar a juiciar y demás. Y se metió mucho también la prensa y jugaba mucho con que ella era dominicana, ¿no? Y se jugaba con la nacionalidad de ella, con el color de piel de ella, que era oscura, que es oscura. Entonces, el meterse tanto también parte de la sociedad, pero están discriminando, está esto, que no tiene nada que ver eso cuando hay un asesinato de un niño de 8 años, ¿no? Entonces, la madre lo que hizo, lo que pidió en ese momento, veía que el juicio se estaba desvirtuando, se estaba yendo como a la balanza estaba a favor de la asesina. Entonces sacó con sus abogados un pacto de ético, y en ese pacto dice que no se dé más información de la que se puede llegar a dar a los medios, para que nadie sepa qué está pasando en realidad en el juicio, para que nadie sepa los detalles mínimos de lo que le sucedió al niño, no exponer el cuerpo del niño, no exponer todo con lo que sufrió la criatura, o sea, los detalles que no debería saber nadie, ¿no? Y lo pudo lograr para que pudieran parar eso, porque ella veía que el juicio iba para otro lado. Iba como, bueno, lo mató, estaba celosa, no sé, pobre mujer, un momento de crisis, una cosa, ¿entendés? Y hoy en día ella está pidiendo, porque ella sigue avanzando y ayudando, que esto sea una ley y que se pueda expandir por el mundo para proteger a todas las mamás, para que puedan tener su duelo, para que las madres puedan tener el duelo correcto, para que las madres no tengan que ver en internet ni en ningún lado la foto de sus hijos en el hecho de la muerte, pericias y cosas que muestran en internet, como si todo el mundo fuera abogado, fuera forense. Eso es lo que encierra un poco, yo se los voy a enviar al Sí, pacto ético, es maravilloso, y yo creo que, y vos sabés que en ese momento, cuando pasó lo de Ángeles, yo pensaba en eso, veía las noticias y veía cómo atacaban a tu esposo, cómo te atacaban a vos con una frase que vos dijiste, y yo decía, ¿qué se meten? O sea, yo como ciudadana sentía, no se están dando cuenta del dolor de esta familia, o sea, a veces no expresamos, no somos todos iguales. Hay madres que están a un solo grito, y hay madres que pueden salir y dar la cara y pedir justicia de otra forma. Y todos somos diferentes, y hay que aceptar cuando estas cosas pasan. Y yo veía que ese ataque decía, no dejan a estas personas vivir su luto, vivir su dolor, su privacidad, ¿no? Expusieron todo como... Mira, yo te voy a comentar algo que me pasó ayer, porque está bueno que se sepa también. Sí. Yo salí, cuando salí a hablar en los medios por primera vez, acababa de venir de la morgue, de ver a mi hija en una bandeja, que creo que es un dolor que no se puede explicar con palabras. Pero por otra parte, tenía un alivio enorme porque la habíamos encontrado. Había estado 24 horas desaparecida, y en esas 24 horas yo estaba desesperada porque no apareciera. Entonces la paz que yo sentí cuando la vi, y saber que yo en ese momento iba a tener de ahí en más
un dolor muy grande, pero iba a tener a dónde llevarle una flor, para mí fue como una bendición, pensando en todas aquellas madres que no pueden encontrar los cuerpos de sus hijos o no saben del destino de sus hijas o sus hijos. Eso fue lo que a mí me inspiró a decir lo que dije. Ujú. Ayer tuvimos un Zoom invitada por Red Solidaria con mamás y papás de chicos y chicas que están desaparecidos. Uh-huh. Y una persona de España, que se llama Joaquín, que ha fundado una SOS Desaparecidos, que tiene desaparecido a su hijo hace 13 años, que está muy involucrado en el caso de las niñas de Tenerife. Él contaba que cuando le fue a decir a la mamá de Olivia, asesinada, que encontraron a una de ellas asesinada de 6 años, le dijo, en ese cuadro, ¿no?, terrible de saber que estaba hablando de una niña asesinada de 6 años, la madre le dijo, pero por lo menos yo sé lo que pasó. Y cuando me tocó el turno de hablar, le dije, vos sabés que yo me siento muy identificada con lo que te dijo la mamá de Olivia. Le digo, porque vos y todos los que están acá siempre van a tener la duda, primero tienen la esperanza de que alguna vez aparezca. Uh-huh. O sea, es un duelo que no se cierra. Y además, si tienen alguna, por ejemplo, dieron por cerrado el duelo, siempre les va a quedar esa duda de qué pasó. Y yo creo que eso es, yo no puedo ni siquiera pensar en lo que puede pasar por el corazón y la cabeza de un padre o de una madre teniendo una persona, un hijo desaparecido o una hija desaparecida. Entonces, a mí me pasó eso, por eso dije lo que dije. Sí. Y estaba totalmente lúcida uh-huh. En lo que dije, ¿no? Porque no nos olvidemos que esto también nos puede pasar. Y mi hija estuvo 24 horas y fue un milagro que apareciera, porque la encontraron a 3 metros del agujero donde cae la basura para relleno orgánico, o sea que si le hubiera salido bien a Mangieri, uh-huh. El plan que tenía urdido, yo la estaría buscando todavía. Sí. Entonces, por eso digo, o sea, la muerta estaba igual, pero por lo menos yo tengo donde la pude, o sea, y de hecho que ella haya aparecido, como todo el mundo me dice, ella misma se encargó de hacer justicia, ¿no? Porque ella tenía el ADN en la uña, uh-huh. Y bueno, y su cuerpo apareció, y yo, bueno, pude tener la bendición de poder despedirme de ella, de abrazarla, de besarla, y bueno, y eso para mí es un milagro. Es importante. Que se haga justicia, ¿sí? ¿No? Y de que se haga justicia. Y has tenido la posibilidad de tener justicia. Exacto, y es interesante lo que decís, porque y a veces decimos, ¿por qué tenemos que aclararles a las personas? Pero la sociedad en sí debería ponerse siempre en el lugar. Hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo, o creo que lo aprendí desde siempre, es la empatía hacia el otro, ¿no? Es tratar de ponerme en el lugar del otro sin juzgar, porque no sabemos por qué las personas dicen o hablan o esto o lo otro cuando hay una situación trágica, ¿no? Nadie sabe cómo va a reaccionar ante el dolor o la pérdida de un ser querido. La pandemia me llevó mi papá, por ejemplo, el año pasado, y yo nunca pensé, sinceramente, a pesar de que era mi papá y lo amaba, que me iba a doler tanto, que es todos los días recordar a mi papá. Y entonces uno nunca sabe. Yo antes me hablabas vos de la muerte y yo decía, bueno, cuando el papi se vaya o la mami se vaya, ¿no? Es como que uno lo toma como diciendo, bueno, les va a tocar algún día, pero hasta que a vos no te toca,
uno no sabe cómo va a reaccionar. Y más en estos casos, por ejemplo, en el tuyo, o en el caso de Colomba, ¿no? Los dolores que hay que ir atravesando y que hay que poner la cara. En este caso, como yo digo, como dice siempre Colomba, el caso de los niños abusados, el abuso sexual infantil, la víctima está viva, ¿no? Y es un dolor constante y un recordatorio todos los días de lo que sucedió. Realmente sí, me parece que esto del pacto ético creo que va a ser de muy buen recibido, bien recibido en muchos países, si se puede lograr. Yo creo que lo van a lograr. Ella está pidiendo firmas en todo el mundo para que ese pacto se pueda llevar a cabo y que se pueda distribuir en todos los países, para respetar a la víctima, ¿no? Pero sobre todo para respetar a los que quedan vivos, porque ella dice los que ya se fueron, pero los que quedamos somos los que estamos sufriendo. Ella también cree en esto de que son víctimas, y a mí me encantaría contactarla para que ella también supiera que en Argentina está la ley de víctimas, cosa que en España todavía no está, y no se respeta a la víctima, al que queda, ¿no? No solo el atacado es víctima, sino su familia sufre los estragos de esto, ¿no? De lo que pasó. Seguro. Contanos, Colomba, un poco cómo los pañuelos amarillos tienen un poco de injerencia con el caso también de Ángel, ¿no? Por el tema de... Yo cuando empiezo con todo este proceso y lo conozco a Alberto Levos, es esto, ¿no? De que no iba a obtener justicia en mi causa, y viajamos a Buenos Aires con otras víctimas, y ahí esto que quería resaltarlo, porque quizás Jimena ha sido como, es más visible que otras mamás, cómo ha podido resignificar su dolor, que siempre le digo a las mamás que aunque duela tanto el proceso, duela tanto la denuncia, o duela tanto el daño que queda en los niños, poder encontrar otro significado a la palabra abuso sexual, o en este caso, aparte del abuso sexual, la pérdida de su hija. Y ella, cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, bueno, has visto que las distancias son tan largas que llegábamos tarde, y la veo allí esperándonos para entrar al Ministerio de Seguridad, y la verdad que ella estaba con esas ganas de encontrarnos, de recibir a una mamá que viene del interior y que sabe que no va a tener justicia, y ella poner todo su esfuerzo para que las autoridades nos reciban, para que nos escuchen, para que vean que las causas que van a quedar truncadas en el medio, y que en ese momento los pañuelos recién empezaban, era como una semillita, y Jimena puso de todo, porque nos llevó a todos lados, nos esperaba que tomemos el colectivo, nos llevó al Ministerio de Justicia de la Nación, hablamos con la directora, fuimos al Senado, bueno, un recorrido que digamos que hace el crecimiento de todas las causas, porque es esto de poder entender cómo vamos a pedir justicia y cómo vamos a seguir con el proceso judicial. Y ella está dispuesta, tiene un corazón enorme para recibirte, para acompañarte. La función que ella cumple es muy importante, porque es un ejemplo para muchas mujeres que tienen que atravesar el proceso judicial. No nos olvidemos que es difícil, porque muchas veces no tienen los recursos, y los CAF, que es con la gente que está compartiendo Jimena, son puertas de acceso para aquellas mamás que no pueden consultar un abogado, o que no pueden consultar el expediente, y ellas van abriendo y ellas van haciendo estas pequeñas puertitas para que gente que quizás ni siquiera se imagina que tiene que atravesar el proceso, porque muchas veces las mamás hacen las denuncias y creen que, yo siempre digo que las mamás sueñan que hacen la denuncia y que es como en las películas de Estados Unidos, al día siguiente está preso. Entonces, cuando al día siguiente se dan cuenta que no está preso y que la denuncia ni siquiera llegó a tribunales y que nadie sabe el número de la causa, ahí están estas personas, como está Jimena, como está Nilda, como está Norma,
y un montón de otras mujeres que son referentes de otras mujeres que están peleando en la justicia. Y van abriendo esas puertitas en los juzgados, en la fiscalía, para que las mamás por lo menos puedan acercarse y puedan tener un poquito, un avance en las causas, porque la realidad es que no la tienen. Así que, por supuesto, esto de la resiliencia y esto de resignificar el dolor para que otra persona pueda tener otra posibilidad. Exacto. ¿Y vos, Jimena, te sentís un referente de las mujeres argentinas, de las madres que han atravesado esto u otros conflictos, otros dolores, otras muertes? Es una palabra muy grande, referente. Yo creo que la gran referente acá, la gran heroína es ella, es mi hija, ¿no? Así como a ustedes las impactó el caso Ángeles, o sea, yo creo que ella tenía algo muy especial. El hecho de que su último acto de vida haya sido el preservar su integridad, todo lo que ella hizo con su vida, porque ella era una persona muy íntegra y con valores y todo eso, creo que eso es lo que también impactó mucho, ¿no? Y trascendió a lo que fue el caso mediático y todo eso. Yo lo único que hago es honrar su legado. Y me dejo guiar por ella. Yo la tuve 16 años y medio y realmente aprendí porque era muy madura. Y creo que puede, si querés, más que referente, soy una persona conocida. Conocida porque, bueno, nos tocó estar en el ojo de la tormenta mediáticamente y todo esto. Entiendo que sí aprovecho por ahí un poquito el que se me conozca, como te dije hace un rato, para que las causas, para que todas estas formas de violencia que no son visibles, sean visibilizadas. Eso sí. Entonces me vas a ver a mí con un pañuelo amarillo en algún lugar acompañando a un grupo de mamás, porque considero que el abuso sexual es algo espantoso, y no se le da ni jurídicamente, ni a nivel personal, ni a nivel, hasta se oculta. Hay toda una cosa de tabú, de secreto social, y cuanto más alta vergüenza, y cuanto más alta es la clase, peor es. Y la realidad es que además nuestro Código Procesal Penal está atravesado por un sistema patriarcal terrible, que trata de revincular a los chicos abusados con el perpetrador, un desastre. Así que a mí me vas a ver siempre en esos casos, ¿no? En los casos donde la justicia no se ocupa. Exacto. Y son tan te coloca en referente, te coloca en un referente fuerte. La mirada desde afuera, si ustedes quieren que mirada desde afuera de los casos, por ejemplo, el de Ángeles, el de Carolina Ló, el caso de Natalia Melman, la mirada desde afuera es impactante porque las personas en general creen que las madres argentinas, o sea, las mujeres argentinas, son fuertes, son luchadoras, salen a luchar, con todo su dolor hacia afuera, a transformarlo en algo bueno, a transformarlo en no ir a quemar lugares o romper cosas, sino a transformar en leyes. Argentina es uno de los países que más leyes está sacando
con respecto, bueno, ahí tenés la ley de víctima, tenés la ley de Piazza, o sea, son avances. Muchas personas pensarán que son pequeños avances, pero son inmensos avances vistos desde afuera. Hay personas que, yo conozco acá muchas personas de muchos países. Estos chicas en otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, están a años luz todavía para poder, y eso que están trabajando, y muy fuerte, pero todavía hay un sistema, como vos decís, patriarcal y corrupto, que no las deja ni llegar al escalón del Senado, no les permiten, antes las matan, antes las desaparecen. Sí. Entonces, Argentina puede levantar la voz hace mucho tiempo, lamentablemente a través de estos casos, lamentablemente de la pérdida de niñas maravillosas, porque cuando uno puede ver el perfil de cada una de estas nenas que han desaparecido en manos de estos asesinos, eran mujeres con un proyecto de vida y unas mujeres increíbles que iban a hacer cambiar el país. Entonces uno se encuentra con eso, con esa impotencia y ese dolor de haberles cortado la vida a mujeres que nos podían haber aportado a nosotras muchísimo, muchísimo, porque es una nueva generación, es la nueva generación que viene con otra mentalidad, que viene con otro ímpetu. Y le contaba hoy a Colomba de Claire Brannigan, que es una norteamericana, Sí, antropóloga sí. social, Que que está tuviste la con, oportunidad, sí, sí, maravilloso. sí, porque ella estuvo con Atravesados por el Femicidio, Ella es la recién. madrina de Atravesados del Sí, Femicidio. sí. Bueno, con ella tuvimos una entrevista y estamos en contacto y ahora próximamente vamos a tener otra. Y hablamos siempre, y hablamos con ella mucho, y ella es una mujer que muy sensibilizada, pero muy orgullosa. Ella me dice, yo no soy latina, pero yo estoy orgullosa de América Latina, porque las mujeres son las únicas que han levantado la voz y están haciendo algo por esto. Cuando ella ve que en este país no se levanta la voz por ciertas cosas. O sea, es como que las leyes están, se cumplen, entonces no nos quejamos, no decimos nada. Si hay violencia, la violencia se trata de manejar, ¿no? Acá hay mucho control, hay mucha disciplina, sigue pasando igual, ¿no? Sigue habiendo femicidios, sigue habiendo, pero todos como, viste, se trabaja así, enseguida se toma, y entonces ella me dice, pero no tenemos esa cosa de que tienen Latinoamérica que está tratando de sacar leyes nuevas y demás. Acá tienen leyes, viste, arcaicas. eh, y la idea de ella es poder trabajar en una ley internacional, en una ley internacional de protección a las víctimas y de ayuda a las víctimas que quedan, a las familias, ya sea con asistencias médicas, psicológicas, forenses, ¿no? Preparar un equipo que se pueda mover internacionalmente. Y no me parece una locura, no me parece Para para nada mí. una locura. Creo que Vos sabés que ahora que mencionás a Claire, hace 2 años, Alejandra Perdomo, que es una cineasta que hizo la película Cada 30 horas, que es la otra madrina de Atravesados por el sí, Femicidio. Bueno, yo tengo el honor de ser una de las casos testigos de la película, junto con los papás de Wanda Tadei y junto con Marcela Morera, que es mamá de Julieta Mena, que es una de las fundadoras de Atravesados por el Femicidio. Fue seleccionada la película para el Festival de LASA, de Latin American Studies Association, en Boston. Y fuimos, la llevamos la película. Y después la pasamos también en el Consulado Argentino en Nueva York. Y realmente la experiencia en Boston, que nos quedamos muy sorprendidas, ¿no? O sea, de un país del primer mundo, luego en Boston, que es la ciudad, la primer colonia, una ciudad tan llena de universidades, donde está Harvard y bueno, y que nos contaban la violencia que hay en los campus universitarios, cómo se tapa, impresionante. Y ellas mismas nos decían, las profesoras que asistieron a las películas y a los seminarios, que Argentina está haciendo punta sí, en todo lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer.
Sí. Y la verdad que fue un orgullo, porque decir bueno, de todo ese sufrimiento, ¿no? Porque realmente no creo que nadie que haya estado en esa plaza de Ni Una Menos del 3 de junio del 2015, ni las posteriores haya ido porque estaba contenta. Creo que del dolor todas somos la mujer argentina en general es muy resiliente y muy fuerte, pero no es violenta, es un poco lo que decías vos, ¿no? Exacto, es una sociedad, unas mujeres más alejadas de la violencia, y sí, somos mujeres, porque me incluyo, portavoces, ¿no? De lo que está pasando, no nos quedamos calladas, exigimos, pedimos, buscamos, investigamos, nos preparamos. Yo he estado con Gustavo Melmar charlando, con Oscar Castellucci, padres que también han promovido esto por los casos que les ha tocado vivir, el de no a la violencia, pero hagamos algo, ¿no? Cambiemos, busquemos leyes, hablemos, nunca dejemos en el olvido, lo mismo que el papá de Carolina Ló, que no se tienen que olvidar. Y visto desde afuera, se ve esa fuerza que ustedes tienen. Las mamás del dolor, las atravesadas por el femicidio, todas las madres de los casos. El mundo está viendo a Argentina y está viendo a las mujeres argentinas como las portavoces, como el ejemplo a seguir. México ha tomado mucho, yo trabajo con México muchísimo, tengo una colaboradora en México, Alejandra Trejo, y ella trabaja mucho y está muy comprometida con toda la sociedad femenina en México, y México ha tomado mucho de Argentina, muchísimo, muchísimo, de ver cómo fueron las marchas, de ver cómo fueron las leyes que se fueron sacando, la forma en que hablan ustedes, cuando dan las notas, se está aprendiendo mucho, y eso debe darles un orgullo por lo que están haciendo, porque están realmente ayudando y apoyando a abrir las mentes de otras personas. Y una cosa que decía la mamá de Gabriel Cruz de España, ella decía que todos los padres, y lo dijo en una conferencia, son héroes, ¿no? Son héroes, porque ella dijo, somos héroes por todo lo que atravesamos. No necesitamos la capa, no necesitamos la estrella, el lazo, no necesitamos el auto supersónico, nosotros somos héroes de la vida por nuestros hijos. Y creo que lo hacen por la causa por sus hijos, ¿no? Hay mucho que quisiera preguntar, pero me gustaría que ustedes me contaran cómo ven el futuro de Argentina con respecto al femicidio, a las leyes, a las condenas, que creo que las condenas, la del caso de María de Ángeles es una condena ejemplar para nosotros los argentinos, porque en Argentina, para los que no saben, tenemos cadena perpetua que equivale a 35 años, ¿no? En Estados Unidos es cadena perpetua hasta que te mueras, o sea, hasta que 99, 100 años vivas, no importa, es hasta eso. Pero en Argentina es ejemplar que se pueda llevar a cabo un juicio, que se lo pueda condenar y con esa condena. Pero hay muchos todavía esperando justicia, muchísimas argentinas y argentinos esperando justicia por sus hijos, no solo por asesinatos, sino también, como vos dijiste, por cuando mueren en tránsito, en un asalto. Hay mucho todavía en secuestros, mucho todavía camino para andar, pero ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, creo que estamos justamente con este nuevo paradigma que estamos tratando de trabajar en conjunto con todas las víctimas de todos los delitos, ¿no? Y la prueba está, por ejemplo, el año pasado con el tema de la pandemia, que hubo un juez que decretó que se podían liberar
se podían, dar pena de prisión domiciliaria, que es bastante precaria, a presos por el tema del COVID, y bueno, nos unimos todos los familiares de víctimas, de todos los delitos, de todas las asociaciones, de todos lados, más el público, y logramos frenar esa medida. O sea, fue algo, fue una locura, pero fue un orgullo enorme que todos nos uniéramos y que todo el pueblo nos acompañara para frenarlo. Y lo frenamos. Entonces dijimos, bueno, y ahí estamos hablando de violadores, de pedófilos, de homicidas, de todo tipo estamos hablando. Entonces, ahí es cuando dijimos, bueno, realmente las víctimas tenemos un peso, y no nos tenemos que callar más. O sea, basta de callarnos. Entonces, y ser más solidarios, ¿no? O sea, y por eso yo ayer, por ejemplo, o sea, yo entiendo que la solidaridad, así como la red de contención, independientemente del delito que vos hayas atravesado, es tan importante para poder sobrellevar el dolor, ¿sí? O sea, el diálogo que yo puedo tener con Colomba, más allá de que atravesemos por delitos diferentes, somos mamás que estamos sufriendo por nuestros hijos. Entonces, el diálogo que yo puedo tener con ella no es el mismo que con una persona que no le pasó, ¿sí? O el diálogo que yo puedo tener con Edgardo Aló, o con Gustavo Melman, o con Vivian Perrone, a la que le mataron un borracho, o le mató el chiquito hace casi 20 años, y lo dejó tirado. Pero también como de esa forma, también ponernos a disposición como este caso de esta señora que vos me dijiste de pacto ético, ¿no? A nivel internacional, porque las víctimas nos tenemos que unir. Y en eso yo tengo una gran maestra, que es Vivian Perrone, porque en el caso de los siniestros viales, es terriblemente, es pandémico el tema vial, ¿no? Y realmente son 20, en Argentina se mueren 20 personas por día por siniestros viales, totalmente evitables, y bueno, y es a nivel mundial. Y ella, junto con otras familias de otros países, formaron una alianza global. Entonces, hicieron como una gran alianza de diferentes organizaciones no gubernamentales, y trabajan para erradicar la siniestralidad en los países, ¿no? En los diferentes países. Entonces yo creo que eso también nosotros tenemos que aliarnos como víctimas, no solamente en nuestros países, así como estamos en este momento hablando, sino que aliarnos, ponernos a disposición de otras víctimas, de otros delitos, en otros países también. No solamente femicidios o violencia hacia la mujer, sino que también el tema, por ejemplo, el tema del crimen, de la violencia mediática. Porque ojo que la violencia mediática a mí me mató a mi suegra y me mató a mi hermano. O sea, hubo 2 muertes a raíz de la violencia mediática, ¿no? Y que yo podría haber terminado o mi marido podría haber terminado con un infarto, con todo, y seguro. O sea, sí, no, seguro. No es gratis, es gratis todo esto. Y aparte, lo mismo no sé, creo que cuanto más fuerza nosotros hagamos, eso lo hemos comprobado, cuanto más notorio y más fuerza hacemos frente a la justicia, y cuanto más los jueces se sienten presionados por la opinión pública, más hacen su tarea. Sí. Es lamentable, porque debería surgir de ellos. Exacto. Pero es así, ¿o no, Colomba? Sí. Desde que ustedes empezaron a aparecerse en los tribunales con los pañuelitos amarillos, resulta que las causas empezaron a salir. ¡Qué casualidad!
no solamente eso, sino que nos acordemos que antes el delito de abuso sexual era de absolución por falta de prueba, o que estaban acogidos los imputados al beneficio de la duda. Entonces los jueces es como que, mira, y acá en Tucumán hay un juez que le dijo a una abuelita, le dijo así: ay, pero señora, por un dedo en la cola no voy a mandar a una persona a la cárcel. Eso fue terrible, no vamos a decir el nombre del juez, porque está incluso con juicio político, pero esa era la idea, o sea, como que todavía la víctima que va a reclamar a tribunales está reclamando algo como que no le corresponde legalmente, pero o sea, aunque esté en el Código Penal. Son los actos más sutiles o bajos, o sea, el niño abusado queda traumado por solo que lo hayan tocado, o por solo la intención, por el acoso. O sea, yo atravesé el acoso primero, antes de la violación, y eso lo recuerdo de una manera espantosa, y es el día de hoy que quedé traumada. A mí no me pueden tocar el pelo, las manos, las piernas, no, es algo que me pongo loca, o sea, nadie lo puede hacer. Y cómo repercute en todas las decisiones de tu vida, ¿no? En todo, en todo. En todo, en porque todo. recuerdo el manoseo, recuerdo eso, ¿entendés? Es algo que está en mí. Entonces vos fijate, si te hacen eso, un dedo, es algo, no, o sea, es todo. Yo atravesé muchas etapas de dolor, yo no podía comer. Yo tenía un trastorno alimenticio hasta grande, era un cadáver, entonces no era algo, no sé, no podía comer, y menos carne, y un montón de cosas. O sea, hay tanto trastorno, por eso, y que un juez te diga a vos, no, por eso, porque te tocó la cabeza, te tocó las piernas, es que no saben lo que significa eso para una persona que es acosada constantemente, que sabe que algo malo hay, pero no sabés porque sos un niño de solo 5 años, entonces vos no sabés. No lo podés expresar. Claro, vos no sabés qué significa, pero sabés que es algo malo, que no está bien. Entonces, viste, por eso mismo, creo que también hay que cambiar y educar un poco también a todo el sistema judicial. Deberían deberían incluirles en las materias también, ver estos temas, ¿no? Porque no, y sobre todo también el saber cómo tratar a las víctimas que quedan vivas, pero también a las víctimas, a los padres, a los hermanos, cómo tratarlos, bueno, ¿no? Ese es otro de los proyectos de la ley de víctimas. Ya. Es justamente educar preparar a los actores judiciales y a los actores policiales que intervienen directamente en las causas de las víctimas, y los que no también, para que puedan abordar a la víctima, ¿no? Para que puedan hacer, el acercamiento sea con un nivel de empatía, con un nivel de aceptación, esto que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, que la víctima puede venir negada, puede venir enojada, puede venir colérica, puede venir derrumbada, puede venir devastada, puede venir como venga, y uno la tiene que tomar como viene, ¿sí? Y después crear ese pequeño ambiente libre de amenaza, para que la víctima, ¿sí?, pueda relajarse, no solamente para generarle un ambiente de alivio a la víctima, sea de lo que sea, sí. No, porque además a la hora de la producción de la prueba para la causa, una víctima que está más aliviada, más desestresada, que se siente no amenazada, puede dar un testimonio mucho más rico y mucho más aséptico. Entonces, es mucho mejor para todo lo que es la etapa de la investigación. Claro. Entonces, yo creo que es un doble beneficio. Y yo diseñé, por ejemplo,
esto es en parte mía, que bueno, que es algo que tenemos ahí en danza, que ya lo hemos puesto en práctica inclusive, un taller de abordaje a la víctima para justamente para actores judiciales y de las fuerzas de seguridad, o sea, qué es lo que no tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que manejarse, sobre todo los que están en los primeros, ¿no? Que llegan a la escena del crimen, o los primeros que tienen que contener a una mamá que viene con una carga de que se dio cuenta que su hijo es abusado, o que lo mismo los que acá están en lo que se llama la mesa de entrada, los que reciben los expedientes, ¿no? En el fuero judicial, que en general son las personas más novatas y las más... las que recién entran. Claro, a los que recién entran los ponen ahí. Los que recién entran los mandan a la mesa de entrada, pobres. No tienen ni idea, no saben, no tienen tacto, no tienen roce social todavía, porque el roce social es muy importante. Es importante también saber cómo manejar a las personas de diferentes tipos de niveles sociales, porque no es fácil, no es lo mismo, no todos hablamos igual, no todos nos expresamos igual, no todos tenemos la misma, el mismo acercamiento hacia las personas. Es como vos decías, puede llegar quebrado, puede llegar enojado, puede llevar, ¿no? Y entonces el otro tiene que saber cómo recibir todo eso. Eso es una de las cosas que hablábamos con Claire, esto de que en esto que se quiere armar internacionalmente, se pueda tener esto, es gente preparada para estas cosas también, ¿no? Poder enseñar esas cosas, ponerlas en práctica, porque en la facultad debería suceder eso, debería haber una materia. Por eso mismo, tío, incluir... Debería haber una materia que se llame victimología, y que uno debería aprender en la abogacía, exacto, a los abogados, a todo lo que es el entorno que a los médicos, a los trabajadores de la salud, a las fuerzas de seguridad, que cómo abordar una víctima desde su marco de referencia, que es esto que vos decís, desde su sector, desde su edad, desde su nivel social, desde su, ¿no? O sea, desde su etnia también, porque hay por ejemplo, qué sé yo, no es lo mismo una persona de África que una persona de Estados Unidos, que una persona de la India. No, te puedo asegurar que no es lo mismo la forma, el trato, la manera, o cómo ven las cosas, o cómo visualizan el problema, no lo visualizan igual que nosotras. Entonces, yo conozco mucha gente acá de todos los países, tengo la oportunidad de estar con una comunidad latina grande y conocer de todos los países, y todos, si yo te cuento de cada uno de los países cómo ven el abuso sexual infantil, es totalmente diferente a lo que lo vemos nosotras, y lo manejan diferente, y lo piensan diferente, y hasta lo normalizan en algunos países, como algo que, pero le pasó a la abuela, le pasaba a mi tía, le pasaba a mi hermana, ¿por qué no me va a pasar a mí? ¿No? Y vos te quedás así como, es que eso está mal, eso hay que erradicarlo, hay que sacarlo, ¿no? Es un poco lo que está pasando en Europa, que se están despertando ahora con el tema del incesto. Viene de generaciones como algo normalizado, sobre todo en Francia, algo normalizado. El incesto era algo normal, dado en los hogares como algo que no pasa nada. Y hoy esa nueva juventud está viendo que esto no es normal, porque las redes te ayudan, o este tipo de programas, o este tipo de información, te ayuda a abrir los ojos y a decir, no, pero eso está mal, o sea, nadie tiene que hacerme esto, o nadie esto, lo otro, o por lo menos nos da un poco un llamado de atención a si tenemos, si bien no podemos identificar, como dijimos hoy, un psicópata, un asesino, un violador, pero tengamos unas alertas, ¿no? Unas pequeñas alertas, algo que nos diga, ojo acá, presten atención, no dejen a los niños solos. Si un niño no quiere quedarse en un lugar y llora y grita y dice, no quiero mamá, no quiero mamá, no quiero mamá, es porque no hay que dejarlo. Es uno de los llamados de atención. Si un niño si estaba contento y feliz y de repente lo ves apagado, triste, adolorido, algo le pasa, entonces
estar informados. A veces uno cree, bueno, es la edad, es esto, pero si yo no estoy informado, la información, el conocimiento te abre el mundo. Es la única forma y nos salva. El conocimiento es salvador. Cuando yo tengo conocimiento, yo puedo decidir, yo puedo pensar, yo puedo elegir. Pero si no lo tengo e ignoro, pienso que lo que tengo y me rodea es eso, ¿no? Entonces, no salir de donde estoy es lo que hace. Por eso les digo, es tan importante la mirada de afuera hacia Argentina en estos momentos. Las invito a seguir trabajando como están trabajando, a seguir apoyándose. Y lo que decía hoy Jimena con respecto a trabajar con todas las asociaciones diferentes, eso es genial, porque es la única manera de poder trabajar mundialmente después. Saber que están unidos, y el pueblo argentino es uno de los pueblos más solidarios que hay y más unidos que existe. Esa es la mirada del mundo hacia nosotros, no lo perdamos. Hemos perdido muchas cosas en Argentina, no perdamos la solidaridad, no perdamos la unión, no perdamos el seguir luchando por las causas. Es un país que siempre ha luchado, desde el proceso militar hasta ahora se han levantado las voces. Aún así desaparecían, ellos levantaban las voces. O sea, han sido un gran ejemplo, las generaciones en Argentina nos han demostrado que son fuertes, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero siempre fueron los jóvenes. Y nosotros somos parte de esa juventud, de esa generación que quedamos, ¿no? Pero muchos de nuestros pares o desaparecieron, o los asesinaron, o algo pasó, y siempre fueron jóvenes. Siempre son los jóvenes los que nos dan el ejemplo. Entonces, yo aplaudo a los jóvenes con toda esta nueva impronta que tienen, con esta fuerza que tienen, siempre que vayan por el lado correcto, ¿no? De la no violencia. Y sí, creo que Ángeles ha sido uno de los referentes más importantes en nuestro país, nos ha enseñado a cómo transformar el dolor también, a través tuyo, nos ha enseñado a tomar el dolor y a transformarlo y a llevarlo a otro lado para poder ayudar. Creo que ella, de donde esté donde esté, está orgullosa, orgullosa de su madre, de su familia y del pueblo argentino que la apoya, que la sigue recordando, esté donde esté. Y es maravilloso que podamos llevar el legado de Ángeles a otros países, que las personas que no conocen el caso Ángeles Rawson lo puedan ver en Google, lo puedan buscar, puedan escuchar a Jimena, puedan escuchar a su padre también hablar, para que entiendan que esto fue un cambio importante en Argentina a través del dolor, pero que se transformó en algo de fe, en algo de amor, en algo de esperanza, que nos ha transmitido algo más de seguridad y nos ha involucrado a cada argentino a pensar un poco qué podemos hacer por el otro. Todo aquel que tenemos adentro, como Colomba, como vos y muchos más, esta cosa de poder ayudar a través del dolor, lo podamos hacer, lo hagamos realidad, ¿no? Ese sería mi mensaje hoy para ustedes y para el mundo y para todos los que nos están escuchando. Ustedes saben que el tiempo, como dicen, es tirano en todos lados. Vamos a ir entonces despidiéndonos. Realmente creo que podemos llegar a hablar, chicas, horas, y creo que tendríamos que seguir haciéndolo y que podríamos incorporar a Claire en una de estas charlas. Sería buenísimo poder charlar con ella también, y incorporar a otras personas, porque creo que hay mucho que podemos hacer y podemos ayudar. Y creo que Europa nos está esperando. Creo que tenemos que entrar a Europa a ayudar a la mamá de Gabriel Cruz con las firmas, para que sea ley el pacto ético, para que nos va a beneficiar a todos, creo yo. Así que las dejo para que se puedan despedir y nos dejen su mensaje. Bueno, antes que nada, agradecerte, Analía, porque esta posibilidad, bueno, agradecerte, Colomba, por habernos hecho la conexión. Realmente me voy feliz porque esto es muy enorme, y me llena de orgullo, de felicidad.
porque a pesar del dolor que uno, en donde se origina esto, la forma de resignificar y de poder ser feliz es a través de esto, ¿no? De que eso sirva para algo, para que, no, para que otras personas pasen por menos cosas o para que se organice algo importante. Y por supuesto, desde ya te pido que me pases el contacto de la mamá de Gabriel, porque esto para mí es personalmente, además por mi historia particular, es algo que me interesa que suceda, y creo que es una deuda que los medios tienen con la sociedad y que con toda la sociedad, porque creo que en todos lados pasa, y además, bueno, esta cosa de organizarnos, ¿no? De organizarnos y de aprovechar esta fuerza que tenemos las argentinas, y que así se nos ve, como vos bien decís, y ayudar e involucrarnos con otros países y otras sociedades que estén sufriendo, para poder hacer una organización de víctimas mundial. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora te voy a pasar los datos. Colomba. Bueno, gracias, Analía, como siempre, trabajando el tema del abuso, bueno, que es un compromiso de ambas, para que la gente tome conciencia de lo que sufre un niño, ¿no? Lo que es el dolor, y la mamá también sufre mucho, porque en ese trayecto de ir rehabilitando, faltan psicólogas comprometidas, faltan abogados comprometidos con el tema. Nosotros tenemos un sistema penal en toda la República Argentina, que es un sistema penal que defiende al imputado, que defiende al delincuente, lo protege, y eso tiene que empezar a cambiar. Creo que las víctimas estamos pidiendo un cambio en los jueces, un cambio de conciencia, un cambio en las sentencias, estamos pidiendo protección, estamos pidiendo que se tomen las medidas adecuadas, y si Argentina tiene que construir cárceles porque no hay lugar, tendrá que hacerlo, y los gobiernos tienen que comprometer ese cambio. No podemos seguir en un sistema penal en donde los abogados solo están preparados para defender al delincuente. Tiene que haber abogados para las víctimas. Lamentablemente, un delincuente es capaz de vender una casa, un auto, lo que sea, venderla a la madre misma para pagar un abogado para no ir preso. Y las víctimas no podemos desproteger a los niños, a la familia. Entonces, muchas veces, en la mitad del camino, quedamos solo con la ayuda del fiscal, solo con los abogados defensores de las defensorías o de los CAF. Entonces, el cambio es inminente, la sociedad ya lo está exigiendo. Y creo que los jueces, porque son muy pocos jueces por provincia, tenemos entre 10, 7, de acuerdo, no son tantos jueces. Entonces, esas 7 personas, esas 10 personas que van a ver los casos de abuso sexual, que van a recibir los casos de femicidios, que van a ver los casos de violencia de género, tienen que cambiar, porque la sociedad se lo está exigiendo. Exacto. Este es el momento entonces de exigir como mujeres, de exigir como madres, como hijas, de exigir como sociedad, de exigir como argentinas, al mundo y a nuestro país en especial, para que las leyes cambien. Les agradezco enormemente, valientes mujeres, las abraza desde Estados Unidos, las acompaña, este es su espacio para cuando lo quieran, para poder transmitir lo que necesiten, para las ayudas que podamos dar. Invitamos también a México, que trabaja con nosotros, a Alejandra Trejo con Elegite a Ti, quien es una gran colaboradora y se une a todas estas causas, para poder apoyarlas y estar siempre. Cuenten con nosotras, y les agradezco, y lamentamos tener que terminar, pero esto es así. Queremos dejarles entonces un fuerte abrazo a todos y decirles que los esperamos para la próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias, Jimena, gracias. Y gracias, Colomba. Bye bye. Gracias.